Letras, el doctor Gerardo Roa, quien, dicho sea de paso, siempre ha estado apoyando este espacio. Recuerden que este espacio es de la Escuela de Letras y de la Facultad de Humanidades. Formalmente, buenos días, queridos amigos, queridos compañeros. Edicto puede iniciar ya la transmisión. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de nuestros amigos. No tenemos anunciantes, por si acaso, pero sí tenemos amigos que nos apoyan y que siempre han estado con nosotros para, de alguna manera, contribuir con la cultura, con la formación, porque es un espacio, aunque no es un espacio meramente, auténticamente académico, es un espacio de difusión, pero también es un espacio de formación. Agradecemos a Karin por su entusiasmo y sobre todo por los buenos contactos que a través de ella hemos logrado. Tenemos hoy como tema en este decimotercer diálogo literario internacional a los siguientes paneles. Bueno, el tema de hoy en este decimotercer diálogo es literatura y nuevas tecnologías. Y con nosotros tenemos a Roberto Navia, Gabriel de Bolivia, al profesor Martín Felipe Cabané. Martín Felipe es argentino. Y de República Dominicana tenemos a un prometedor joven, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el profesor Juan Antonio Martínez Nova. Así es que formalmente buenos días, y con ustedes a nuestro señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Esmeraldo Augusto Bravo. Adelante, señor decano. Muy buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Qué bueno establecer estos puentes y estos lazos, donde intelectuales de más alto nivel hoy compiten a través de la tecnología. ¿Quién lo diría que la comunicación iba a ser tan efectiva y tan cercana como la tenemos hoy en día? Sin lugar a dudas, la Escuela de Letras, dirigida por el doctor Gerardo Roa, están sentando precedente de lo que es mantener una formación permanente para todos nuestros jóvenes estudiantes, jóvenes profesores y consagrados profesores que tienen un espacio más de los varios que posee la Escuela de Letras. Con la integración, con el aspecto de trabajo del coordinador de cátedra del área de literatura, Juan Adelso Riveras, el señor director, el doctor Roa, esa armonía que se transmite y se vive, de seguro que va en beneficio no solo para la Escuela de Letras, sino para nuestra facultad y nuestra universidad. Y qué bueno que grandes intelectuales hoy puedan compartir con todos nosotros. Le aseguro que en mi condición de decano de la Facultad de Humanidades, una vez hayamos superado esta crisis sanitaria, de seguro que tendremos un gran diálogo literario internacional desde la República Dominicana. Una meta que nos hemos trazado para invitarlos a todos ustedes que generosamente han querido y han podido transmitir su conocimiento a todos nosotros y también escuchar nuestras experiencias. De acuerdo y en consonancia con el discurso de la coanfitriona de este evento, Karin, que justamente plantea en su discurso este vínculo, este puente que debemos de tener todos nosotros para el desarrollo y beneficio del mundo académico intelectual. Así que bienvenidos, bienvenida a este fabuloso desayuno que tenemos aquí en República Dominicana, con el manjar que se nos presenta de conocimiento, de experiencia, de investigaciones. Así que a disfrutar de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano y amigo, señor decano, por sus palabras. La verdad que
lo repito y no me voy a cansar, y los que no me conocen me disculparán. No me voy a cansar de agradecer a las autoridades de mi Universidad Autónoma de Santo Domingo por el apoyo. A nuestro querido señor director, a nuestro señor decano, quien acaba de prometer que cuando no haya pandemia, el diálogo será, o los diálogos, muchos de ellos serán presenciales. Así que en esta ocasión vamos a tener que comenzar a comprar algunos pasajes para mandárselo a los amigos que siempre nos han estado acompañando. Sé que Pilar está ansiosa por venir al país, y Karin ni se diga. Así es que, Karin, sin más preámbulos, por favor, para que seas tú quien presente a los invitados especiales que tenemos en esta mañana, a Roberto y a Carlos Felipe, a Martín Felipe. Entonces yo luego presentaría a Juan Antonio. Tiene la palabra, y por favor, a partir de ahora, apagamos los micrófonos para que no haya interrupción como en algunas ocasiones, que es algo que debemos ir superando para un mayor disfrute de este espacio virtual que es este diálogo literario internacional. Cari tiene la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Tengo el grato honor de presentar a uno de los más grandes periodistas bolivianos. Es Roberto Navia Gabriel, que nace en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1975. Es escritor, periodista, productor de documentales, maestro de periodismo y catedrático de posgrado. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Gabriel René Moreno, con especialidad en Periodismo de Investigación por la Fundación Edward R. Murrow de los Estados Unidos, y también tiene especialidad en Periodismo sobre Crimen Organizado y Narcotráfico por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez en México. Ha ganado 2 veces el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en el año 2014 y 2018. También ha ganado el Premio Internacional de Periodismo Ortega y Gasset en el año 2007. Ha sido nominado a los Premios Goya 2018 por un documental, Tribus de la Inquisición, aparte de haber ganado muchos premios y reconocimientos en Bolivia. Ha desarrollado la crónica periodística como su sello personal. Lo vemos en sus libros Pecado Original, Historias desde el Purgatorio, un libro publicado por La Hoguera en el año 2019, Nadie se rinde, una epopeya boliviana, el 2020 también por la editorial La Hoguera. Es coautor del libro Crónicas de Perro Andante, el año 2013, y también participa de la Antología de Crónica Latinoamericana Actual 2000, que fue publicada en el año 2012 por la editorial Alfaguara. Es un gusto para mí presentarte, Roberto. Bueno, te agradezco muchísimo. Karin, más tarde entra Martín Felipe. Martín Felipe en aproximadamente unos 20 minutos se está conectando. Entonces lo presentamos a Martín Felipe después. Bueno, el segundo invitado es Juan Antonio Martínez Nova, es egresado de la Facultad de Humanidades en el área de educación. Fue nuestro alumno, nuestro brillante alumno. Luego se fue a Georgia, Estados Unidos, a hacer una maestría en el área de educación y tecnología. Esa es la razón por la cual, por primera vez, un alumno egresado de la Escuela de Letras, de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias de la Educación, comparte este espacio con nosotros, por ser una persona, primero, un estudiante brillante, y segundo, porque en la actualidad esa combinación entre tecnología y educación realmente va muy de la mano con los nuevos tiempos. No sé si bueno, sí, ya Juan Antonio está presente, para que Juan Antonio por lo menos se deje ver. Buenos días, un placer estar aquí. Saludo la presencia del señor decano. Gracias, Juan Aderso, por la invitación. Gerardo Roa, que también está por ahí. Los demás invitados, un verdadero honor compartir este escenario con ustedes. Realmente creo que son modelos a seguir para una persona tan joven como yo, que ya tienen varios años en esto de la academia. Así que un honor compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, Juan Antonio vino el año pasado. Estuvo con nosotros en el cuarto congreso de Lengua y Literatura en la Costa con 2 trabajos interesantes sobre su experiencia, bueno, en el área en la que se estuvo en ese momento especializando y que ya concluyó. Karin, vamos a iniciar. Con Roberto Navia
hay un momento importante, hay dos momentos importantes. Primero, su especialidad en la crónica, lo que le ha llevado a obtener en 2 ocasiones premios más importantes en el área del periodismo. Creo que él quiere hablar un poco de eso en primera instancia, pero sobre todo la relación entre lo que él hace como periodista, las nuevas tecnologías, pero sobre todo su experiencia al lado de Darwin Pinto en el espacio televisivo Conversaciones en la Catedral. A partir de ahora, Karin, te dejo la palabra, 10 minutos para Roberto, luego entonces en lo que llega Martín Felipe, le daremos entonces la participación a Juan Antonio. Casi siempre dejamos a los dominicanos de último como anfitriones que somos. Adelante. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas. La primera vamos a resolverla ahorita con Roberto, con Antonio, esperamos a Martín y después así de esa manera consecutiva. Mi primera pregunta, mi primer comentario con Roberto. La crónica periodística es un género mixto, ¿no es verdad? Ya que informa sobre un hecho a través de un estilo narrativo y estético. Utiliza recursos literarios de manera creativa, le aporta matices, le aporta sensaciones al dato informativo. ¿Cómo es el proceso, Roberto, de convertir una noticia en una historia que atrapa, que conmueve? Gracias, Gabriela. Quiero saludarte y agradecerte por la invitación. Para mí me siento privilegiado y obnubilado con tantas personalidades, con el tamaño de la institución, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a Juan Aderson, gracias a Pilar, a Augusto, a Antonio, a Juan Martínez. Es un gusto verlo a mi hermano del alma, Darwin Pinto, con quienes venimos justamente alimentando una amistad que surgió gracias a un libro que yo vi en su escritorio cuando trabajamos en un periódico, compartíamos la redacción y era el libro de García Márquez, 100 años de soledad. Gracias por eso y ya lo voy a ir comentando. Es un gusto ver la Aide también, Aide Nilda, que está al otro lado del mar, que está en Barcelona. Un fuerte abrazo, ver a grandes amigos justamente gracias a este gran avance, ¿no? No sé si avance, sí, yo creo que es avance el tema tecnológico, pero siempre que vaya alimentado del contenido, ¿no? Ahí yo creo que tiene una fuerza muy, muy gravitante. Karin, ya entrando en materia, sí, yo le debo muchísimo a la literatura, enormemente le debo al periodismo y sin lugar a dudas a la crónica como un género que a mí me ha salvado bastante, porque cuando yo estaba en una sala de redacción, acudiendo por cuestiones laborales a una conferencia de prensa, por lo general me envolvía muchísimo el aburrimiento, porque yo con cierto tipo de cosas me aburro bastante, especialmente con las mentiras que se enorgullecían algunos entrevistados, ¿no? Y entonces, ¿cómo sacarle provecho justamente a una realidad durísima que moría en las noticias? Por lo menos antes morían al día siguiente cuando se publicaban, y eso de las 10 de la mañana los periódicos ya eran viejos, ya eran obsoletos, y ahora las noticias mueren a los segundos de nacer. Y es por eso que en aquel tiempo yo ya venía encontrando soluciones a esas muertes efímeras que daban las noticias, y entonces estaban la crónica como un género que, como vos bien has dicho, se fusiona y encuentra matices utilizando las herramientas de la novela, del cuento, del ensayo, del reportaje y de otros géneros, del cine, del guión y de los documentales. Y por eso yo empiezo a utilizar esas herramientas para narrar la complejidad de una realidad dura, difícil, tremendamente cruel en algunos momentos, pero que permitían darle una belleza poética, artística, musical, y que pueda servir no solamente para poder digerirla, sino para que podamos disfrutarla. Y es así como yo no suelto ese género, y que ahora nos permite, junto con Darwin, llevar a cabo
un programa a través de internet que se llama Conversaciones en la Catedral, que justamente es un guiño literario a la obra monumental de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, porque con Darwin veníamos conversando desde hacía muchísimo tiempo sobre literatura, sobre esto que nos encantaba cuando la internet era muy incipiente, y lo hacíamos al calor de encuentros de nuestra amistad en las noches, cuando salíamos agotadísimos de la sala de redacción. Y ahora nos permite eso avanzar, que nos escuchen en diferentes lugares, que podamos materializar esos encuentros y poder compartir libros, literaturas, entrevistas y otros materiales que antes era pues muy difícil, ¿no? Muy difícil, mucho más en ciudades como la nuestra, por ejemplo, donde existen muchos lectores, pero que existen pocas librerías. Cuando yo me sentía muy solo en una sala de redacción, acudía a las librerías para encontrar consuelo, para ubicar escritores, y ahora muchos de esos escritores tengo la suerte de que son mis amigos, y son mis amigos justamente gracias a estos espacios de la internet. Con ellos nos escribimos, realizamos conversaciones, nos mandamos cartas y estamos ahí al borde de un clic, y creo que esa es la maravilla, ¿no?, de este tema tecnológico, que ahora con la pandemia está en su punto máximo. Yo creo que es un viaje ya sin retorno. Nos permite no solamente encontrar libros, sino que nos ayudan mucho a escribir. Con Darwin también estamos materializando la primera escuela online de periodismo y de artes narrativas. Justamente ahora estamos construyendo ya la plataforma, el campus virtual. Ya estamos por iniciar el tercer curso online y tenemos compañeros, tenemos alumnos, tenemos personas que nos siguen a lo largo y ancho del planeta. Cuando dábamos las masterclass de manera presencial, siempre nos preguntaban, ¿y cuándo vas a venir a La Paz? ¿Cuándo vas a venir a Cochabamba? ¿O cuándo van a salir de Bolivia? Ahora vienen a nosotros y nosotros vamos a ellos, y eso nos parece una magia fabulosa. Es decir, la frialdad de la tecnología que no nos permite sentir el calor humano es posible gracias al calor de la narrativa, gracias al calor de la pluma, gracias al calor de las historias, las estructuras, y eso creo que vence rotundamente esa frialdad de la tecnología. Nosotros lo sentimos en carne propia y por eso yo me siento extremadamente afortunado. Hay muchas cosas obviamente por hacer. Creo que vamos a ir encontrando cobijo a medida que pase el tiempo, pero lo que se ha avanzado hasta este momento ya es maravilloso. Hoy mismo, por ejemplo, estuve leyendo una entrevista que le hicieron a García Márquez en el invierno de 1981. Lo hizo una revista francesa, y eso hubiera sido imposible si es que yo no tuviera acceso a esto, a la tecnología en cualquier lugar donde nos encontremos. Otro dato fundamental que a mí me parece fabuloso, por ejemplo, los escritos de García Márquez, las cosas que no se han publicado, esas cartas que él guardaba en los cajones familiares, ahora lo tiene una universidad norteamericana y lo tiene abierto para el público, para los estudiosos, para los estudiantes, para los lectores. Y antes hubiera sido eso incapaz de ser una realidad. Yo conozco a historiadores que tenían que viajar para encontrar archivos que estaban guardados celosamente en bibliotecas internacionales. Ahora lo pueden conseguir a través del correo, haciendo un depósito, una transferencia bancaria, y eso está también ahí al pasito de un clic. Se puede investigar, se puede aprender a escribir, se puede mejorar la técnica y la estrategia gracias a esto. Otra cosa que se ve es, y no lo digo de una mala manera, la dictadura, por ejemplo, de las editoriales, que si vos no estabas en una gran editorial no existías. Ahora se han dado casos en que hay autores que han sido negados hasta en 10 oportunidades, después sus escritos los han publicado en internet y se han convertido en obras maestras, y ya las editoriales les están tocando la puerta para que vuelvan, para que retornen o para que entren en su rebaño. Lo mismo, si antes vos no publicabas en un gran medio de comunicación una columna, no existías, si no salías en un periodo X, no habías nacido a la vida social,
y ahora vos podés hacer periodismo y podés hacer literatura, podés difundir podcasts, podés hacer todo esto y podés difundirlo en tu propio canal, podés hacer quórum con otras personas, y no solamente tenés lectores, sino tenés algo fundamental, tenés seguidores, y los seguidores te acompañan, vayas donde vayas, por encima del medio de comunicación, algo fundamental, que el escritor, que el periodista hace su marca, es un sello, y eso me parece muy fundamental. Ya no dependes de esas grandes corporaciones que antes estaban ahí, que son valiosas, y yo las aplaudo y les agradezco muchísimo, pero ahora que puedes existir sin su regazo caliente, donde ellos cobijan a autores muy, muy importantes, y el caso más emblemático, ¿no? El de Martín Caparrós, que publicaba sus columnas en el New York Times, pero un día se cansó, no le gustó ya que le metan manos, entre comillas, o que lo observen ciertas cosas, y él dice, no, yo me voy. Entonces habilitó un pequeño blog, él le llama un pequeño blog, para mí es un gran blog, Cháchara, y ahí publica lo que él quiere, cuando quiere, en la extensión que quiere, y utiliza las palabras que él desea, sin miedo a que le vayan a cortar o que le vayan a decir esto, no se publica. Entonces, eso es un clarísimo ejemplo de ello. Nosotros en Conversaciones en la Catedral también lo hacemos, abordamos los temas que queremos, de la forma como lo queremos, tocamos temas que puedan estar relacionados con la coyuntura, con momentos muy difíciles como lo que hemos vivido en Bolivia, y lo podemos decir con soltura, obviamente con muchísima responsabilidad. Darwin tiene su sello, yo tengo el mío, y logramos compaginar todo ello, y me parece eso una riqueza fabulosa que un medio normalmente no lo podrías hacer y no lo podrías decir. Entonces, creo que la libertad se ha amplificado, la democracia está en su mejor momento. Como en todo, obviamente, hay muchísima basura de por medio, hay muchos infiltrados, ¿no? Hay guerreros digitales que viven de eso, y obviamente contaminando el ambiente. Pero bueno, en la vida nada es fácil, ni nada es 100% bueno ni bonito, y justamente de eso se trata, ¿no? Se trata de vencer todos esos pormenores que vienen contaminando, pero que van enriqueciendo, y nosotros vamos encontrando nuestro mundo, nuestro canal, nuestro universo, nuestros seguidores, vamos armando otras historias. Yo lo estoy haciendo, pero siempre todo este panorama que es fabuloso, que es hermoso, que está en el ciberespacio, que viaja, que no necesitamos subirnos a un barco o a un avión, sino que estamos ahí. Todo tiene su esencia, y en eso quiero ser fundamental en el contenido. Es decir, el ADN de las historias, el ADN del periodismo, de la novela, de los cuentos, sigue siendo el mismo. El calor de la palabra, eso no va a cambiar para nada. Todo requiere un trabajo muy fuerte, investigación enorme si estás haciendo periodismo de investigación, una pulcritud y un esfuerzo galopante si estás haciendo literatura, como si se tratara en los tiempos que no estaba inventado nada de esto, ¿no? Toda esta maravilla de la tecnología no tendría razón de ser, se caería, ¿no? Sería un cascarón si es que no se garantiza calidad, si no hay una gran pluma de por medio, si no hay un contenido, si no hay un trabajo pormenorizado, si no hay un aprendizaje constante, si no hay un retorno al regazo de nuestros grandes maestros, de los clásicos, de conversaciones cara a cara, y ojalá que eso vuelva nuevamente después de la pandemia, de esos encuentros hermosos al calor del café, al calor del vino, ¿no? A encuentros al calor del mate, como lo sabíamos hacer siempre nosotros. Creo que si nosotros tenemos grandes historias, las escribimos bien y utilizamos la herramienta de la tecnología, vamos a llegar donde nosotros querramos. Vamos a ser inquebrantables y vamos a seguir robando corazones, pensamientos y tiempo a muchísima gente, sin las fronteras del espacio, sin las fronteras que antes nos impedían
llegar como nosotros queríamos, y esa orfandad que yo sentía en la sala de redacción cada vez siento que es menor, y por eso agradezco muchísimo. Es decir, este momento con ustedes sería muy difícil si es que yo no hubiera hecho camino a lo largo de estos años, y si es que no existiría esta maravilla de los inventos humanos, ¿no? Ha sido tan importante que el ser humano llegue a la luna, pero también ha sido muy importante que exista un Cervantes que escriba el Quijote, que haya existido un García Márquez que haya escrito 100 años de soledad, que haya una universidad como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nosotros en este instante utilizando estas herramientas. Muchísimas gracias, Karin. Si me permite, yo quisiera dejarle a Roberto una preguntita antes de que Karin tome la palabra, como le corresponde, como en su papel y su gran responsabilidad de coanfitrión. Mira, Roberto, me maravilla escucharte, pero sobre todo porque demuestra tu condición de docente. La pregunta que te voy a dejar para el próximo bloque es tu relación con la literatura. Porque aquí estamos haciendo una vinculación entre literatura y nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Obviamente, el periodismo se nutre de esas nuevas tecnologías y se fundamenta en ellas. Sin embargo, tú no solo eres periodista, tú también eres un conocedor de la literatura, pero sobre todo en una parte importantísima que es la crónica periodística. Voy a hacer una aclaración a los estudiantes y a los docentes de mi escuela. La crónica periodística es un género dentro del área, dentro del periodismo. Sin embargo, en literatura nosotros lo manejamos básicamente como un subgénero. ¿De acuerdo? Para que establezcamos esa diferencia. Entonces, me interesa básicamente en tu próxima intervención de saber tu acercamiento como periodista a la literatura y cómo tú has podido fusionar periodismo, literatura y espacio televisivo, es decir, comunicación televisiva. Karin, es una gran pregunta, Juan Anderson. Muchas gracias, me va a encantar. Me va a encantar que hablemos sobre ese punto. Bueno, perfecto. Y de eso se trata, porque es un diálogo. Se trata de eso, de que dialoguemos, porque es un diálogo para que la gente, de hecho, lo importante hubiese sido como lo hacíamos antes, la interacción de nuestro público, pero no podemos hacerlo de esa manera porque entendemos que el diálogo debe ser directamente con los anfitriones. Obviamente, si alguien tiene una pregunta, la puede formular por el chat. Karin tiene la palabra para dar continuidad y después si Roberto quiere responder algo, para darle entonces el turno a Juan Antonio Martínez, en lo que entra Carlos Martín Castañeda. Bueno, para continuar con la primera ronda de preguntas, me corresponde ahora presentar a mi segundo invitado. Si no me equivoco, ya lo tenemos nosotros aquí. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? Bueno. Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Oh, qué bueno, yo no sabía que estaba por aquí. Lo voy a presentar. Martín Felipe Castañet nace en La Plata, Argentina, en 1986. Es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, editor de la revista Orsay y también es traductor. Es autor de las novelas Los Cuerpos del Verano, que fue publicada en el 2012, y Los Mantras Modernos en el 2017. Fue seleccionado por el Bogotá 39 como uno de los mejores autores jóvenes latinoamericanos. El movimiento Bogotá 39 era un movimiento que aglutinaba a los mejores autores menores de 40 años. Entonces estamos hablando de un autor bastante joven. Ha sido traducido al inglés, al francés y al hebreo. Bueno, dándote la bienvenida, Martín, me corresponde ahora hacerte la primera pregunta. Y bueno, en la novela Los Cuerpos del Verano, una obra que está dentro del género de la ciencia ficción, cuentas historias de personajes que habitan en el Internet, ya que son almas que migran entre la red y otros cuerpos. Actualmente nosotros estamos habitando la web. Hemos vivido en ella prácticamente los últimos 7 meses como único espacio de contacto posible, donde estamos y no estamos. Somos entes virtuales conviviendo. Vemos que tu novela se adelantó 8 años, es lo que me dijo Juan Aderso cuando estábamos hablando de ti. Tu novela se adelantó 8 años. Es ciencia ficción, es realidad y nos encontramos ahora en una sala juntos hablando sobre esto. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bueno, primero agradezco muchísimo la invitación.
estoy muy contento de participar y me gustaría aclarar que, digamos, todas estas opiniones, ¿no?, que tengo van a estar atravesadas por el hecho de que además de escritor soy docente y me parece que eso es muy significativo a la hora de pensar todas estas tecnologías, ¿no?, al día de hoy. En cuanto a tu pregunta, es muy curioso porque yo lo veo de otra manera. Yo lo que pienso es que no habitamos Internet hace 7 meses, casi exclusivamente, sino hace 20 años. Entonces, en ese sentido, yo no diría que mi novela llegó 8 años, ¿no?, más temprano, sino que llegó 12 años tarde. Por supuesto, esto es una forma divertida, ¿no?, de dar vuelta, ¿no?, como decimos acá, dar vuelta a la taba, ¿no?, pensarlo desde otro lado. Pero me parece interesante plantearlo, más allá del chiste, porque creo que efectivamente eso es lo que sucede. Creo que a lo largo de estos 20 años, siempre de manera gradual, lo que pasó en los últimos 8 meses es la manera abrupta, pero de manera gradual, toda nuestra vida se fue mudando hacia el Internet. Prácticamente no puedo pensar situaciones en las que no se haya producido esa migración hacia lo digital. Y lo que pasa ahora, entonces, es que ahora se está volviendo, como dijo Karin recién, exclusivo. Lo que ahora sea exclusivo no significa que antes no haya estado sucediendo. Y lo que yo quería escribir, cuando escribí Los Cuerpos del Verano, es precisamente esa sensación que yo tenía, digamos, cada vez más palpable en ese momento, pero que ya la consideraba suficientemente fuerte. El hecho de estar viviendo en Internet. Y yo lo podría resumir desde este pensamiento, que es que en la medida en que cada vez vivimos más en Internet, entonces vamos a terminar muriendo en Internet. Porque vivir y morir es parte de lo mismo, del mismo proceso. Entonces no había manera de vivir en Internet sin que la muerte entrara en Internet. Por esa razón, lo que pensé es lo que en ese momento no había sucedido todavía, que era que sí veía cómo la vida se estaba migrando hacia Internet, hacia lo digital, pero todavía lo que no, al menos cuando escribí la novela en el 2011, todavía no veía casos, que era lo que ahora sí vemos, ¿no?, la presencia de la muerte en Internet. Y con esto lo que quiero decir es todos esos perfiles, ¿no?, de nuestros amigos que murieron y siguen presentes en la red, al punto de transformarse en... creo que las redes sociales se transformaron en las nuevas necrológicas, ¿no? Hay gente, digamos, ¿quiénes son aquellos que publican avisos necrológicos en los diarios? Aquellos que pertenecen a otra época, ¿no?, a otro modelo. Para poner simplemente una experiencia, cuando falleció un querido amigo más grande que yo, con unas amigas quisimos publicar un aviso antiguo, un aviso necrológico en los diarios, y no nos dejaron porque siempre nos ponían peros, ¿no? Tenía que ser de tantos caracteres, bueno, eso se parece a Twitter, porque cada carácter era determinada plata, pero primero nos objetaban que habíamos puesto una palabra en inglés, después, cuando la pusimos la traducción, nos dijeron que no podíamos poner esa palabra, que era con amor y sordidez, basado en el cuento de Salinger, que era algo que nuestro amigo hubiera disfrutado muchísimo. Y lo señalo porque precisamente es muy gracioso, ¿no?, como ese tipo de faltas de actualización en la vida analógica llevan a que terminemos aplicando esas prácticas en Internet. Desde pagar las cuentas, hasta conocer posibles parejas, hasta poner avisos necrológicos, y hoy en día dar clases, ¿no? Todo terminó siendo más práctico
¿no? Si se lo hacía de una manera digital. Y ahora lo que creo que está sucediendo es esto que dije antes, que ahora la pandemia obligó a que esta transición, a esta migración, ocurriera de una manera abrupta y exclusiva. Muchísimas gracias, Martín. Juan, continúa, por favor, con nuestro siguiente invitado. Sí, pero Karin, si me permite, me disculpan la distracción porque alguien me está preguntando si esto tiene que ver con otro festival. El festival nuestro es el Festival de la Literatura al más alto nivel. Y con la intervención y la participación de Martín Felipe, de nuestro distinguidísimo Roberto Navia y de nuestro alumno muy especial, profesor Juan Martínez, creo que le estamos dando un giro diferente a lo que son los espacios ligados con la virtualidad. En el caso específico de Martín Felipe, me gustaría que en su momento nos cuente un poco de su experiencia en la virtualidad. ¿Cómo ha logrado poder atraer a un público importantísimo en los cursos de formación que él ha estado organizando, incluso conjunto, y lo que viene y lo que está en carpeta conjunto a Roberto? Y en algún momento, si ustedes me lo permiten, me gustaría que Darwin tenga una participación de por lo menos 2 minutos sobre algo en lo que él está incursionando ahora, que es el podcast, de lo que yo realmente sí tenía una noción, pero ahora con algunas cosas que me ha enviado, la verdad que ha despertado mi interés. Martín Felipe, formalmente te agradezco tu participación, haber aceptado la invitación de Karin para compartir tus experiencias con nosotros. En los diálogos que hemos trabajado, hemos tratado siempre de innovar y creo que ustedes, como panelistas, son parte de esa innovación. Me gustaría entonces que en tu momento tú nos hablaras de tu experiencia, cómo las nuevas tecnologías han favorecido tu trabajo como docente, pero sobre todo en tu accionar, promocionando e impartiendo talleres virtuales sobre diferentes géneros literarios. Así que, Martín, en el próximo espacio, nos gustaría que tú por lo menos nos dé un poco de luz sobre tu experiencia y ya luego entonces Darwin, que nos diga un poquito cómo está manejando el asunto del podcast como una nueva herramienta de difusión. Con ustedes, Juan Antonio Martínez Nova, quien tiene experiencia sobre el tema de la educación y la tecnología, pero como egresado de la Escuela de Letras también, ahí donde él entra para compartir un poco cómo podríamos nosotros, desde el área de la literatura, sacarle mayor ventaja a las nuevas tecnologías. Juan Martínez tiene la palabra. Buenos días, ¿cómo se sienten? En primer lugar, nuevamente reitero los saludos a todos los presentes y agradezco la invitación a este panel, a esta discusión. Y fíjense que creo que me han dejado una muy buena pregunta, lo suficientemente amplia, pero también lo suficientemente específica para abordar algunos puntos. Y lo primero es que cuando hablamos de los docentes, y es una profesión, mi profesión, y una persona que respeto mucho, mis abuelos fueron docentes, por ejemplo, quiero como hacer un hincapié en que quitemos el concepto de docente ideal de nuestras cabezas. A veces tenemos un profesor modelo o una profesora modelo en la mente, que es el profesor que lo hace todo, que todo lo hace bien, que todo le sale bien. Y nos olvidamos de la dimensión meramente humana de la docencia y que entendamos que el docente precisamente es una persona al igual que cualquiera de nosotros. Y ahí con ese punto lo que quiero es precisamente establecer que el docente tiene un grado de responsabilidad, pero es un grado limitado. En los medios, en la narrativa común, popular, siempre escuchamos que los docentes son los responsables de todo el proceso educativo. Sí lo son, sí son importantes. Y hay mucha evidencia que precisamente establece, y muchas investigaciones lo hablan, de que el docente tiene un rol trascendental en la experiencia educativa con sus alumnos, tanto en el nivel preuniversitario como universitario. Pero esto no debe ser una limitante también en lo que es la relación docente-estudiante, docente con la experiencia y docente con la academia.
antes de tocar cómo los docentes podemos aprovechar más las tecnologías, tenemos también que hablar de la parte administrativa de este proceso. Y es que cuando estamos tocando precisamente el tema de cómo mejorar la práctica docente, queremos dejarle toda la responsabilidad a los docentes, pero olvidamos que la academia, las universidades, los centros preuniversitarios, dígase escuelas secundarias, tienen una responsabilidad en proporcionar un marco idóneo para que estas buenas prácticas se desarrollen efectivamente. Eso es desde el punto de vista administrativo, pero también como políticas educativas, precisamente para que fortalezcan esas buenas prácticas. Y con estas políticas educativas me refiero no solamente a la parte de la formación docente, sino también al uso de las tecnologías, cómo va a ser la relación tecnología, escuela con la virtualidad. Ahora mismo hay muchos docentes que tienen precisamente un libreto donde cada semana copian y pegan un contenido en un foro virtual porque eso es lo que le están mandando sus universidades. Y ahí viene la pregunta, ¿estamos verdaderamente enseñando? ¿Estamos verdaderamente creando, fomentando el pensamiento crítico o simplemente nos estamos limitando a ser canales transmisores de conocimiento? Porque un transmisor puede ser cualquiera, más enseñar, que es un arte, no lo hace cualquiera. Esto es en un primer momento y para continuar me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Ninguna? ¿No? Continuamos. Bien. Exacto. Dime tú, Juan, ¿podemos continuar con entonces nuestras preguntas? Sí, entonces, bien, para tocar otro... Disculpa, continúa y luego entonces hacemos las preguntas porque todavía te queda tiempo. Ok, perfecto. Entonces, para tocar otro punto que creo que debemos mencionar, ya que hemos visto esta parte de la administración, de las políticas educativas de la institución, ahora cuando hablamos de los docentes, para que logremos ese aprovechamiento de las tecnologías y los recursos, pues debemos de pensar también precisamente en qué queremos lograr, qué queremos transmitir, cuál es la meta precisamente, y particularmente cómo vincular lo que es literatura y tecnología. Por ejemplo, yo tengo 25 años, hace 10 años cuando estaba en secundaria, más o menos, mi profesora me decía a mí, no quiero que me leas libros digitales porque eso mata el libro físico, el libro impreso. Entonces ahora a mis estudiantes, ¿cómo les digo que no lean los libros digitales? ¿Cómo les puedo quitar la digitalidad de sus vidas cuando ya es algo inherente de este sistema? Y de ahí creo que ese es el primer punto. Aceptemos la virtualidad, aceptemos este mundo digital como lo es, porque vino precisamente para quedarse y es algo que forma parte de nuestra vida social. Y creo que es el primer paso para todos los docentes, entender que ya la virtualidad estará presente post pandemia y por los años a seguir. Las instituciones de educación superior no volverán a ser lo mismo realmente. Y estamos aprendiendo precisamente a vivir con esta virtualidad. Otro punto interesante también sería ver de qué manera se aprovecha lo que es el espacio de la formación docente. Cuando formamos a nuestros docentes, siempre tenemos muy claro qué queremos lograr, pero estamos asegurándonos de que ese docente que tiene quizás 40 horas de trabajo está verdaderamente aprovechando su formación, porque si no garantizamos como administrador, y esto ya para la parte administrativa de las instituciones, si no garantizamos que nuestro docente pues esté manejando toda esta realidad, el nivel de estrés, la ansiedad que esto implica de la virtualidad correctamente, ¿cómo nos aseguramos de que esas formaciones virtuales, esos talleres, los workshops que tenemos ahora mismo y que le cargamos al docente a la semana, los esté aprovechando? O sea, ¿son solamente otro estresor más o son una herramienta que verdaderamente va a impactar en los indicadores del aprendizaje? Eso es de la parte de la formación docente. Y creo que otro punto también que debo de mencionar acá es precisamente la valoración de las carreras y de las humanidades. Hace unos días hablaba precisamente con el maestro Aderzo sobre esto, y es que ahora mismo tenemos un gran push, mucho empuje para enviar a los estudiantes a estudiar ciencias, y precisamente ciencias exactas y ingenierías, en fin, y los estamos separando de las humanidades. Sabemos que todos nosotros y que muchos de nuestros estudiantes no irán a las humanidades,
Pero esto no quiere decir que las humanidades estén dañadas y que en una siguiente intervención precisamente hablaré de cómo las humanidades han ido impactando positivamente y son necesarias al día de hoy, 28 de noviembre, y con hechos muy específicos de grandes compañías como Google, como Slack, entre otras. Y creo que también otro punto, ya para finalizar mi intervención en este primer momento, es hablar de las plataformas y de los sistemas de gestión del aprendizaje. Estas obedecen a las particularidades de la literatura. ¿Qué tan cómodos nos sentimos nosotros, los docentes, utilizando estas plataformas? ¿Es suficiente tener un blog y pedirle a los estudiantes, bueno, mira, me leíste el capítulo 1, ahora quiero que comentes sobre ese capítulo y de forma sincrónica yo te comento a ti, tú les comentas a fulanito, fulanito a prensejito, y en eso se va a pasar la materia completa? Un vaivén de comentarios. ¿Dónde está el verdadero debate? ¿Dónde está la verdadera criticidad? O sea, es ver de qué forma todos estos elementos de la virtualidad que tenemos ahora podemos mejor aprovecharlos y podemos asegurar que desde la postura administrativa, que desde la parte de las políticas institucionales y también públicas del país, en el caso de las personas que trabajan con universidades estatales o universidades públicas, y las herramientas que estas ofrecen, porque todos sabemos que la virtualidad tiene cosas positivas, sabemos que esto ha traído cosas positivas, pero a la larga, en mis indicadores de desempeño, ¿cómo veo yo esos logros? En una segunda parte continuamos hablando sobre esto. Sí, bueno, a mí me gustaría, de hecho, Juan Antonio, en tu experiencia, en la parte, en tu formación en el área de tecnología relacionada con la educación, que tú por lo menos nos cuente un poquito de tu experiencia personal y que nos dé también tu opinión en el hecho mismo de saber cómo tú asumirías, y es el debate ahora mismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y creo que también de otras universidades y de lo que tiene que ver con la educación a nivel global. ¿Hasta qué punto estamos aprovechando o desaprovechando, haciendo buen uso o un no muy buen uso de las nuevas tecnologías, porque de eso se trata hoy, en la enseñanza? Pero en este caso, para no irnos muy a lo macro, de la enseñanza de la literatura. Yo sé que hay muchísimos profesores de la escuela, de nuestra escuela y de otras universidades que se están preguntando, bueno, pero ¿lo estoy haciendo correctamente? ¿Le estoy sacando la ventaja que puedo? ¿Me estoy aprovechando de la forma correcta de las nuevas tecnologías? Bueno, esa es la pregunta que mucha gente se hace y que quizás todavía no tengamos una sola respuesta. Así que en el segundo bloque, por favor. Cari, tú tienes la palabra y tenemos a Darwin Pinto, que yo le estuve dejando sobre el tapete algo de que quiero que compartas. Pero eso lo decides tú y también lo decide Roberto Navia, porque entre ustedes tres hay una muy buena alianza. Mira, precisamente esa es la pregunta que me corresponde ahora, o el comentario que me corresponde ahora hacerle a Roberto, y es que la literatura es disfrute. La literatura es un escape, es aventura, la literatura ahora es un recurso, ¿no es verdad?, para poder salir de esta realidad, y que a partir de redes sociales como el Facebook nos permiten a nosotros entrar en espacios de discusión, de diálogo y de disfrute de la literatura, de la tertulia literaria. Y es algo que nos han permitido desde hace unos años Roberto y Darwin con Conversaciones en la Catedral. Quiero que nos hablen un poquito de eso, iniciando Roberto, y si también Darwin nos puede comentar sobre sus podcasts y esta irrupción en los medios de comunicación con nuevas tecnologías que hacen que también disfrutemos de la literatura, de grandes autores, a través de estos nuevos medios de comunicación. Por primera vez el medio de comunicación está en nuestras manos y nosotros podemos difundir lo que disfrutamos, lo que sabemos. Entonces, Roberto, te doy la palabra. Gracias, Karin. Qué emocionante, ¿no? Que esté Darwin, que podamos conversar también con él, y él nos va a comentar sobre los podcasts de los que veníamos conversando en las anteriores semanas y le han salido muy bien. Quiero un poco referirme a lo que Juan Adelson me dijo me preguntó
anteriormente la relación entre el periodismo y la literatura. Y en mi caso particular, para mí el periodismo no es un género menor de la literatura, eso se lo ha conversado muchísimo. Creo que el gran periodismo o el buen periodismo, el periodismo bello, estético, es la literatura en sí. Lo que existe es un pacto con el lector, ¿no? Es un pacto con el lector y al lector se le dice esto es real, esto es no ficción, y lo que yo le estoy diciendo aquí es altamente comprobable. Yo no me lo he inventado, pero es algo bello, ¿no? Es algo que no solamente me va a permitir informarme, sino también disfrutar su lectura. Es decir, trabajar una pieza narrativa con una belleza tal que esa no ficción parezca ficción, ¿no? Aunque no lo sea. Y en la otra vereda, aunque puede ser en la misma línea, la literatura hay que trabajar igual de una manera estética y bella, que parezca creíble y que parezca real. Entonces, me parece a mí un pimponeo fabuloso, brillante, y ya conocemos casos, ¿no? Si uno lee a Truman Capote, a sangre fría, es algo real, es algo comprobado, ha ocurrido, se ha investigado, se ha escenificado, y todo eso es real. Y es bello, ¿no? Es hermoso, ha vencido el tiempo. Si uno lee Hiroshima de John Hersey, sobre la atrocidad de lo que causó la bomba atómica, es tan real, es tan duro que parece ficción, pero eso es un trabajo de investigación, es reportaje crudo y puro, pero es bello, es tan duro y es tan bello que también por eso ese juego narrativo, ese utilizar de momentos, de tiempo, de estructura, de cierres, de párrafos perfectos, parece tranquilamente una novela. Y en mi caso particular, yo no concibo, ¿no? A pesar de que uno trabaja textos a la rápida, sobre noticias calientes, creo que al final lo que me motivaba era encontrar, aunque sea en el calor de mi hogar, momentos para poder trabajar textos de una manera diferente. Y cuando hicieron referencia a los 2 premios Rey de España, por ejemplo, el primero gané con un reportaje durísimo sobre los linchamientos en Chapare, momentos muy difíciles. El pueblo, convertido en una manada, linchó a 6 muchachos en la plaza del pueblo y los convirtió en una antorcha medieval, que fue tremendamente duro, y eso lo publiqué en el papel impreso. Ya con el segundo, una investigación sobre los colmillos de la mafia, no solamente fue una publicación en el impreso, sino utilicé justamente estas herramientas de la nueva tecnología y se convirtió en un reportaje multimedia, con videos, con podcast, con un texto, y traté de hacerlo, traté de rendirle honor justamente a un tema muy difícil, a los dueños de esa historia, para llevarlo a un buen puerto. Entonces, respondiendo, Juan, Karin, yo concibo eso, ¿no? Concibo el trabajo periodístico como un trabajo literario. Si uno lee artículos, reportajes y crónicas, como en revistas como la 5W, por ejemplo, de Barcelona, es genial. Los trabajos que hace Martín en Orsay son maravillosos, yo los sigo desde hace tiempo, y para mí son piezas bellas que no tienen nada que envidiar con las cosas que se publican en libros o que se publicaban en editoriales. Entonces pasa por ahí, Karin, Juan, querido Darwin, querido Martín, querido Juan Antonio, en que tiene que haber un pacto con el lector, aclararle esto es real o esto es ficción o esto no lo es, pero trabajar con la misma finura, con la misma entrega, con la misma profundidad, ¿no? Con el mismo compromiso para realizar un trabajo maravilloso, firme, y que pueda, en la medida de lo posible, pretender vencer el tiempo y los tiempos. Por favor, Roberto, háblanos un poquito sobre Conversaciones en la Catedral, sobre este espacio. O sea, ustedes hacen una tertulia, Roberto
y Darwin hablan sobre literatura con temas específicos, ¿no es verdad? Y nos hacen partícipes de esta tertulia tan íntima, tomando mate, charlando, y nos permiten hacer algunas preguntas a los que estamos siguiendo por Facebook esta conversación. O sea, están ustedes hablando como amigos sobre literatura, todos participamos y se vuelve también un espacio de disfrute. Nosotros con Darwin venimos conversando desde hace muchísimo tiempo y lo hacíamos encerrados o en un bar o en un boliche o en nuestras respectivas casas y nos amanecíamos, ¿no? Y llega un momento en que decidimos, oye, ¿y por qué esto no lo abrimos? ¿Por qué no lo publicamos? ¿Por qué no lo difundimos en Internet? Se pueden hacer cosas en Facebook Live y en otras plataformas. Entonces nos lanzamos, creamos una especie de catedral en el ciberespacio, justamente en el lugar donde estoy ahora, que es mi domicilio. En ese tiempo, hasta antes de la pandemia, Darwin venía aquí, o también en otro ciclo, yo me iba a su casa y desde ahí, con un celular, hacíamos las transmisiones, nos divertimos bastante, quedamos en qué tema vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de literatura, de novela, vamos a conversar sobre cierto escritor o sobre cierto asunto, vamos a hablar de la realidad, pero también vamos a entretenernos con esto que a nosotros nos encanta, y nos encanta la literatura, nos encanta el periodismo, hablamos de cine, de documentales. El anterior programa hablamos de los podcasts justamente y a la gente le gustó muchísimo. Nos pueden preguntar a través, mandando a través del chat, nosotros les respondemos, pero también podemos promocionar los cursos que estamos dando, los libros que publicamos. Estamos promocionando muchísimo la Escuela de Periodismo y Artes Narrativas que estamos construyendo. Entonces se convierte en un espacio estupendo, maravilloso, democrático, artístico, ¿no? Al calor del fuego de la palabra. Entramos en comunión con personas no solamente de Bolivia, sino desde afuera, de cualquier lugar donde nos encontremos, pero por sobre todas las cosas nos divertimos. En algún momento hemos tenido algún entrevistado que también nos ha acompañado desde algún lugar remoto del planeta, pero por lo general nosotros conversamos, nos metemos en esa burbuja que se rompe en el momento en que la persona entra en contacto con nosotros, y de ahí rienda suelta, es como el agua, ¿no? Que baja de la montaña, nosotros la guiamos a un buen puerto y sobre todo nos divertimos y sentimos que el lector, el televidente, quien nos sigue, nos acompaña y encuentra un lugar muy cálido en ese momento cuando nos ve. Obviamente es una transmisión al vivo, pero después la entrevista queda navegando en las aguas de Internet, y también las personas que no nos han podido ver en ese momento nos siguen en el transcurso de la semana. Ya son 3 años maravillosos de conversaciones en la catedral, y esperamos de verdad que pase esta pandemia para que con Darwin podamos estar en el mismo escenario. Ahora estamos a 3 kilómetros de distancia, pero cada uno en su casa. Igual hemos tratado de romper esas fronteras de esta maldita pandemia. Muchísimas gracias, Roberto, por esta experiencia compartida. Antes de darle la palabra a la participación a Darwin, que nos va a hacer un aporte significativo cuando hablamos de literatura y nuevas tecnologías, pero antes me gustaría hacer 2 observaciones. Primero, ¿hasta qué punto nosotros podríamos conformar un equipo, digamos, de apoyo a los proyectos de formación que tanto Darwin como Roberto están en lo que están incursionando, pero también Martín Felipe Castañé, que tienen que ver con la formación dentro del área de la literatura y de su quehacer profesional? Porque de alguna manera creo que, como no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta situación pandémica, de alguna manera creo que los cursos virtuales, sobre todo los talleres, podrían tener un impacto muy positivo, sobre todo en la formación de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Creo que primero de los profesores, porque los profesores forman y multiplican. Ahora, Roberto, antes de darle la participación a Darwin, ¿qué hiciste para lograr 2 veces el premio Rey de España al periodismo? ¿Cuáles fueron
digamos, las situaciones, los trabajos, los aportes que te llevaron a conseguir un premio tan significativo y en 2 ocasiones? Juan, es una pregunta súper interesante. Yo mismo me lo he preguntado cuando miro atrás y digo, no sé cómo ha pasado el tiempo, pero también las cosas que se han conseguido. Yo creo que no hay muchos misterios. Ha sido, primero, trabajar durísimo, saber qué es lo que me gusta a mí. Y a mí lo que me gusta son los temas que no están en agenda, son las cosas que no salen desde el seno del poder. Por el contrario, siempre una especie de rebeldía a las cosas legalmente establecidas. Y hay algo muy importante, una de las fortalezas de la crónica es la mirada, una mirada totalmente diferente, es preguntarme por qué ocurre esto. En el caso de los linchamientos, la coyuntura y los medios de comunicación acudían a los entierros de los muertos, pero cuando enterraban a los muertos se iban, volvían a sus redacciones y se iban a buscar otros muertos. En mi caso, a mí no solamente me interesa cubrir el asunto de los muertos, sino la posguerra. Yo me preguntaba, ¿qué pasará con las viudas? ¿Qué pasará con los huérfanos? ¿Qué pasará con esas personas que se han quedado mordiendo la miseria y las desgracias, ¿no? Lo mismo con Tribus de con un reportaje sobre los esclavos que estaban en los talleres clandestinos de Brasil y de Sao Paulo. Eran noticias cuando algún taller se incendiaba, pero después nada más, ¿no? Y en mi caso particular está eso, abordar los temas que no son portada, que no ocupan espacio en los grandes noticieros, sino que donde yo creo que sí se tiene que poner el foco y la mirada, y a mí me emocionan muchísimo esos temas, los que están relacionados con los derechos humanos, los que están relacionados con el medio ambiente, con esas cosas que aparentemente no hacen noticia. A mí me gusta bucear en el mundo de los de abajo, en aquellos que no tienen quien les ladre, ¿no? Aquellos que no ocupan las luces de las cámaras de las grandes cadenas, que hacen un trabajo muy importante, pero obviamente no siempre son noticia. Y creo que ahí está el verdadero papel del periodismo y de la literatura. Martín Caparrós dice incluso ir contra los lectores, ¿no? Supuestamente a los lectores les gustan esas cosas, pero yo creo que les gustan más allá de esas cosas que son noticia, que abordan asuntos del poder. Lo que ocurre es que nadie se las contó, nadie se las contó bien. Entonces lo que yo intento, obviamente, es contarles de una manera diferente y poner el foco y poner la mirada en aquello que no es noticia. Y creo que esas cosas han sido clave en mi carrera. Obviamente eso ha significado un esfuerzo mayor. En el caso de la crónica Tribus de la Inquisición, yo la realicé en mis tiempos libres, en mis fines de semana, incluso tomé vacación para hacer esa investigación, porque yo sabía que de otra manera hubiera sido muy diferente. Ha sido apostar incluso a mis arcas familiares para invertir en esas cosas que yo creía muy importantes. Y cuando ganaba un premio y si había un dote económico, invertir ese pequeño capital en otras investigaciones. Creo que esa es la forma que yo elegí para vivir. Hay muchas cosas que no se informan y que no están en los medios de comunicación. Ahora mismo estoy retornando de un viaje largo que realicé por una zona rural de Bolivia. Las cosas están ocurriendo afuera, las redacciones están metidas en sus casas, obviamente con un temor que es muy lógico, pero creo que hay que salir, ¿no? La mejor forma de rendirle honor a estos avances tecnológicos es no estar mucho tiempo en los avances tecnológicos, ¿no? En la Internet, sino que hay que salir a mirarle nuevamente los ojos a las personas, a escucharles, sobre todo a escucharles. Cuando yo hago una entrevista, me encanta preguntar, pero sobre todo me encanta oír, ¿no? Y quedarme con ellos y retornar una y un montón de veces. El periodismo de investigación exige dos cosas que son importantes, que es recursos económicos y tiempo. Y esas dos cosas que son muy valiosas son escasísimas en los medios de comunicación. Muchos de los trabajos potentes, buenos y que están siendo premiados, lo están haciendo periodistas y escritores por cuenta propia, porque no encuentran otro espacio.
pero como dice Leila Guerriero, no hay nada que pueda contra un periodismo y contra un periodista y contra un escritor apasionado. Así que ahí estamos en esa legión con mucho entusiasmo para seguir de pie y caminando. Bueno, por lo visto, Roberto, a ti te sobra entusiasmo, te sobra pasión, pero sobre todo creo que te ha ido muy bien, no solamente desde el punto de vista profesional, de proyección. Por lo que veo, económicamente también te ha ido muy bien. No sé, pero dicen que los periodistas no acumulamos dinero, ¿eh? Es más, yo ahora estoy de independiente, ya no estoy en una sala de redacción, y todo lo que he avanzado me sirve para poder seguir contando historias. Para mí es un reto muy particular y haber trabajado un nombre, una marca, es también un reto muy fabuloso, pero me siento muy afortunado. Tengo muchas historias para seguir contando y Dios quiera que la economía me siga acompañando para poder capitalizar y poder derivar a las aguas del periodismo y de la literatura, porque queda mucho por viajar y por hacer. Bueno, te esperamos en República Dominicana, eso ya es un trato, eso es palabra de honor de lo que conformamos este equipo y este espacio. Darwin Pinto, dime, háblame un poquito del podcast. Ya vi uno sobre Cortázar que me encantó, esa recuperación de la voz de Cortázar. Hola Juan, hola Karen, aunque yo siempre te digo Gabriela, porque soy Karen Gabriela. Queridos, hola Roberto, mi hermanazo, mi pana, mi cuate, mi amigo, mi hermano, mi colega, mi socio. Bueno, por segunda vez en este espacio, en el que me siento bastante cómodo, debo decirlo. Quiero contar algo a propósito de lo que... Gracias, Juan. Quiero contar algo a propósito de lo que le preguntaban a Roberto, de que cómo hizo. Hay que agregar dos cosas en la personalidad de Roberto y en su método. Y me animo a decirlo porque lo conozco hace casi 20 años. Y es que es un gran tipo. Es decir, se dedica a trabajar y no está en una otra actividad. Está trabajando y no se mete con nadie. Se concentra y eso es importante, no perder el tiempo en chambuchinas, como decimos nosotros acá. Otro elemento que es central a la hora de contar una historia que pueda pegar, que vos la escribás en Santa Cruz de la Sierra y que enganche a alguien que lee en París, en Barcelona, en Nueva York, es buscar la universalidad dentro del individuo, dentro de la individualidad de ese ser a quien estás entrevistando o de ese personaje a quien estás viendo para escribir una historia. Una historia que es incapaz de guardar principios universales dentro de sí misma no va a tener un impacto en historias. Ejemplo que está viendo en los cursos que damos con Roberto por internet es el caso de la metamorfosis. Kafka habla de un ser que se transforma en un escarabajo y vos podés decir, wow, esto es ficción, ¿de dónde? Pero luego te das cuenta que en algún momento de tu vida vos te has sentido un bicho. En algún momento de tu vida te has encontrado sintiéndote, percibiéndote a alguien que no encaja, a alguien que torno, y te sentís un escarabajo. Y eso hace que ese texto de Kafka, que por cierto fue mandado quemar por él mismo antes de morir, pero gracias a su buen amigo Max Brod, la obra de Kafka no se perdió en el fuego. Es por eso que un texto como ese llega a inspirar a García Márquez, por ejemplo, que cuando lee La Metamorfosis dice, carajo, esto se puede hacer, es decir, contar una historia así y que tenga un eco universal. Eso logra Roberto, creo, que hace, porque además el periodismo, la crónica, a diferencia del periodismo diario que va en caja cuarta, la crónica va en primera. Lentos, son procesos mucho más lentos que permiten ver mejor y ver más. Yendo a tu pregunta, que para no extenderme, yo me crié en un pueblo donde nunca pasaba nada y me aburría, pero la mar, o sea, me moría de aburrimiento y eso me obligó a empezar a inventar historias y a escribir. En ese camino a mi madre le gustaban muchísimo las radionovelas, porque la radio era el único medio que llegaba en el pueblo rural que yo vivía
y ella se enganchaba con la radionovela, y yo, como era su anexo, también. Y empecé a disfrutar las historias sin verlas, porque un atributo que tiene tanto el texto escrito como el auditivo es que estimula la imaginación de quien lee, y eso hace que este individuo de pronto sea parte de esa historia, se incluye en esa historia, a diferencia del audiovisual, que viene todo asado y cocido, y el único papel que no tenés ahí es pasivo. No sos parte de la historia como son con los textos audios. El podcast no es más que cine para el oído. Es un cine auditivo, porque aparte de que vos concentres ahí una voz o más de una voz, una voz que, por cierto, la voz humana es de lo más empático que existe. Cuando vos escuchás hablar a alguien, y si no lo hacen en un tono agresivo, hay una empatía casi inmediata. Si a eso vos le agregas efectos musicales, sonidos situacionales, vas estimulando a la mente de una manera tal que la persona se involucra. Y ahí lo que pasó conmigo fue que cuando descubrí el podcast, me acordé de las radionovelas que le gustaban a mi madre, y era como, es radio en internet que se guarda en el bolsillo. Es decir, si vos tenés un programa de radio que te gusta, tenés que llegar corriendo a tu casa o conectarte donde sea para escucharlo a un horario determinado, porque si no te lo pierdes. En el caso del podcast, se graba como un programa de radio, pero puedes descargarlo. Vos puedes descargarlo en tu celular y lo puedes escuchar cuando quieras, Y a mí, que me gusta contar historias, lo vi como una forma de redescubrir la nostalgia de las historias que escuchaba mi madre, pero además hacer lo que a mí me gusta, que es contar historias por un medio distinto, en este caso el auditivo. Escribo cuentos, tengo novelas, he escrito crónicas, pero el descubrimiento del audio como mecanismo, como camino de llegar al otro a través de las historias, es algo novedoso que me tiene loco desde hace como unos 2 meses atrás. He empezado con un podcast que se llama Historias para escuchar con dudas, relatos para escuchar con dudas. Les voy a pasar el link ahorita en el chat. Esa es mi valiente historia, querido Juan. Muchísimas gracias, Darwin. Muchísimas gracias, sí, gracias, Darwin. Continúo. Quiero agradecerle a Darwin. Te toca darle continuidad a este diálogo, que por lo visto se ha convertido en algo realmente diálogo. Es un verdadero diálogo, y es un espacio donde realmente lo que prevalece es el entusiasmo. Me callo porque Cristina no está hoy, pero me callo para que tú le des la participación por segunda vez a nuestro invitado especial de honor, distinguido, Martín Felipe Castañet. Perdón, no sé qué querías terminar, Roberto. No solamente agradecerle a Darwin por su tremenda generosidad, aparte de ser un gran escritor, un gran hermano y amigo, se refiere de esa manera a mi persona. Así que gracias, lo cual te hace más grande, querido Darwin. Mi admiración y cariño y respeto siempre. Somos testigos del afecto. Muchísimas gracias. Ahora me voy con mi otro invitado, que es Martín Felipe Castañet. Martín, Argentina es un país con una tradición en talleres literarios y de escritura. Hemos visto maestros como Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Eve Huart, Mario Lebrero, hasta la misma Leila Guerriero, que establecieron espacios de aprendizaje, pero eran un tanto restringidos, ¿no es verdad? Para entrar a los talleres de literatura de estos autores tan grandes era difícil, pero estas nuevas tecnologías permiten que autores conocidos y reconocidos como vos, ¿ya?, puedan también realizar los talleres de literatura. Yo estuve presente en 2 talleres de literatura norteamericana con vos, y la verdad es que fue un viaje espectacular. ¿Qué nos puedes decir de esto, de los talleres? Porque tus talleres son más de exploración, ¿no es verdad? Más de conocimiento, más de viaje. Bueno, primero que nada, creo que tenemos que partir, y con esto me apunto cosas que estaba pensando a partir de las intervenciones de Juan Aderzo y de preguntas que hizo y de otras preguntas que formuló Juan Martínez más temprano.
La Argentina tiene una virtud y un problema que es el federalismo. Es un país de un territorio muy extenso y tenemos un sistema de gobierno que se pretende federal, pero en la práctica no lo es. En la práctica es un país muy centralizado, es un país que gira y que se cree en muchas partes que solo es Buenos Aires. Entonces, a la hora de dar talleres, y pensando sobre todo en cómo cambia la pandemia, el panorama literario, la introducción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que ya sucedía en estos últimos 20 años de manera gradual, pero que ahora se volvió extremo, es como por primera vez los talleres literarios en realidad la formación de educación en Argentina se está volviendo federal por primera vez, porque a partir de la llegada que tienen estos medios, estos soportes, de pronto ya no tenemos que apuntar al barrio. Yo antes, cuando daba mis talleres literarios, por supuesto, ni siquiera eran para la ciudad de Buenos Aires, eran para un barrio, o como dirían en México, una colonia en Buenos Aires, porque al ser una ciudad tan grande, eran muy pocos aquellos, ¿no?, que podían ir, ¿no?, más allá de las cercanías. Y lo que yo descubrí entonces, en primer lugar, es cómo la pandemia y las nuevas tecnologías abrieron la puerta para que estos talleres ya dejen de ser barriales y que empiecen a ser federales en un sentido dentro de la Argentina y también, por suerte, latinoamericanos. Como para poder dejar estas viejas fronteras, ¿no?, que no nos sirven para nada, y poder pensarlo de una manera más amplia. Y con respecto a lo que comentabas en relación a los talleres literarios, a cómo dictar los talleres y el uso de las TIC, me gustaría retomar algo que dijo Juan Martínez, que tiene que ver con respecto a la falla, ¿no?, a la posibilidad de fallar, ¿no? Y acá voy a citar a un jurista que respeto mucho, que es el ya fallecido juez de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, que cuando tuvo que fundamentar por qué debía ser legal el divorcio, ¿no?, en una época en que no lo era, él habló del derecho a fracasar, ¿no? El divorcio tenía que ser legal, porque si no, de otra manera, el Estado estaba impidiendo ejercer el derecho a fracasar. Siempre me quedó resonando eso, el derecho a fracasar. Creo que los docentes, de alguna manera, tenemos que abrazar eso. Digamos, no tanto como el derecho a fracasar, pero sí, digamos, el derecho a fallar. Y esto lo podemos ver de dos maneras, en dos tipos, digamos, de interacción, ¿no? Una es la interacción sobre todo grabada, ¿no?, donde un docente tiene que grabar su clase con antelación, que acá dejo los talleres literarios, lo hablo un poco más, pero incluyo las clases en la universidad. Que una de las cosas que estamos trabajando a la hora de enseñar nuevas tecnologías es recordarles a los docentes que se puede fallar, que, por ejemplo, que tenemos que dejar ese miedo, ¿no?, de equivocarnos en vivo, ¿no?, a equivocarnos siendo grabados, ¿no?, porque somos, como dijeron antes, somos humanos. Pero no solo es importante, digamos, que los alumnos recuerden que somos humanos, sino que recuerden que los profesores somos falibles, ¿no?, y que nos podemos corregir. Y que el conocimiento, que la búsqueda del conocimiento, y en el caso de los talleres, de una práctica, no tiene que ver precisamente a través del error, no contra el error. Entonces, esto en Argentina llegó digamos, al debate público, ¿no?, cuando en unas clases de matemática que pasaban por el canal oficial, por el canal estatal, una de las profesoras se equivocaba y no sabía cómo resolver la cuenta. Entonces lo que decían muchos es qué falta de producción, ¿no?, que no volvieron a grabar de cero, ¿no?, que no descartaron eso y que no volvieron a grabar, hacer un programa grabado.
Pero eso es precisamente lo que los docentes tenemos que incluir y no dejar afuera. Mostrarle a los alumnos que la falla es parte también del ejercicio de la docencia y por tanto del ejercicio del aprendizaje. Entonces, llevándolo esto, ¿no?, que abarca todo, digamos, pedagógicamente, abarca todo el espectro pedagógico, en mi caso la universidad, creo que también es algo que podemos ver en los talleres literarios, ¿no? Cómo tiene que haber lugar en los talleres literarios, ¿no?, a estos tipos, ¿no?, de errores, ¿no?, a saber fallar, a saber cuando un texto no funciona. En el caso de los talleres literarios es, por ejemplo, no subir un texto, ¿no?, por decir, no, bueno, no está a la altura, entonces no lo subí, ¿no? Que eso es algo que quizás no pasa tanto en los talleres presenciales. Entonces, incentivar al alumno que es posible equivocarse, que la única manera de aprender es a través de la falla y no contra la falla. Pero para eso lo que se necesita es no solo el docente mostrándole que es posible fallar, que es positivo fallar y que es parte del proceso, sino también intentar conseguir el feedback. Eso me parece que es otra cosa que se mencionó y me parece que es lo más importante de todo. Y en mi experiencia, yo lo que diría que en aquellos en los que hay ida y vuelta, ¿no?, porque por supuesto hay muchas modalidades donde no hay esa ida y vuelta, sino que es más monológico, y que en todo caso hay momentos donde se incentiva el diálogo. Pero en aquellas clases, por ejemplo, los talleres de escritura o las clases prácticas en la universidad, donde debería haber un ida y vuelta, una de las cuestiones es, por ejemplo, saber cómo hacer para incluir un ida y vuelta mayor. Y en mi propia experiencia, por ejemplo, me di cuenta de que era mejor, por ejemplo, hacer menos preguntas, menos ejercicios para que respondan todos, y en todo caso darles menos ejercicios, pero al darles menos ejercicios, darme la posibilidad a mí de poder responder más. Porque si no hay feedback, entonces no funciona. Algo que cuando es presencial, ahí cambia, ¿no? Porque la presencialidad permite el feedback, ¿no? De la misma manera que las cosas que son en vivo permiten más el error. ¿Por qué? Porque nos podemos corregir en el momento, ¿no? Y eso muchas veces en las prácticas digitales no hay. Entonces somos más autoconscientes del error. Por ejemplo, cuando sabemos que nos están grabando, ¿no? O cuando sabemos que eso es algo que queda fijo, ¿no? Por ejemplo, imaginen algo que ya se mencionó, el profesor cuando se graba, pero también los alumnos cuando suben a algún foro, ¿no? No es lo mismo que levantar la mano y decir algo. Ahí saben que se va a perder lo que dicen, porque el lenguaje es evanescente. En cambio, lo que dicen en un foro queda. Entonces, por eso incentivaba tanto, y creo que hay que incentivar, ¿no?, que no tengan miedo a equivocarse. Pero para que no tengan miedo a equivocarse, entonces, ¿qué es lo que se necesita? El feedback, ¿no? Entonces, lo que para mí tenemos que pensar los docentes en esta época de virtualidad es cómo lograr que haya un feedback. Una posibilidad es hacerlo por fuera de la clase. Si en la clase no hay tiempo para incentivar ese feedback, saber que también es parte de la clase, ¿no?, contactar a los alumnos por fuera de la clase, ¿no?, para establecer al menos, no necesariamente un diálogo, porque los docentes tenemos un tiempo muy limitado, pero al menos establecer cierta complicidad, ¿no?, establecer un vínculo de uno a uno, que en la presencialidad es algo que muchas veces ocurre de por sí, ¿no?, naturalmente, mientras que en la virtualidad eso es algo que no sucede. No tenemos el mismo tipo de interacción de manera presencial que digital. Bueno, podría seguir porque hay muchas cosas que comentaron. Si me permiten, si hay tiempo, me gustaría decir una sola más, cortita, retomando lo que dijeron los Juanes anteriormente, Juan Aderzo y Martínez, que tiene que ver con el libro electrónico, tiene que ver con estas posibilidades de conexión. Creo que en mi experiencia con el uso de las TIC, de las nuevas tecnologías en el aula, creo que algo muy importante es, como parte de este feedback, es contactar a nuestros alumnos y averiguar realmente cuáles son las condiciones
sus condiciones de cada alumno de conexión y de dispositivos. Para mí eso es esencial. Saber qué clase de dispositivos manejan nuestros alumnos. Si lo hacen desde una computadora, si lo hacen de un celular, si lo hacen desde una tablet, si comparten esos dispositivos con sus familiares, si tienen una conexión que es fija, ¿no?, telefónica, o si es una conexión a partir del 3G o del 4G de los teléfonos celulares. Entonces, de esa manera, entender cuáles son las limitaciones y posibilidades del alumno. Entender, por ejemplo, entonces que muchas veces cuando apagan la cámara no tiene que ver con una falta de interés, ¿no?, sino con, o sea, que no son las mismas convenciones sociales que se manejaban antes, ¿no?, cuando uno asistía a una reunión digital, sino que tiene que ver con ciertas posibilidades que tienen que ver con lo físico de Internet, con, como diría Juan, lo administrativo. Me parece importante como parte del feedback, entonces, conocer esas condiciones, digamos, tanto de software como de hardware, ¿no?, de conexión y de programas, como de los dispositivos que realmente tienen nuestros alumnos. Muchas gracias, Martín. Continúa, por favor, Juan, tú tienes la pregunta para Juan Martínez. No te escuchamos, Juan. Si puedes, por favor, conectar tu micrófono. Sí. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que siempre digo, bueno, yo, como hay un poco de distractores, prefiero apagarme también en un momento mi micrófono y solamente escuchar. En el caso de Juan Antonio, ya él tiene una pregunta planteada, así que le paso la palabra, sin más preámbulos. Gracias. Y Martín Felipe, creo que ese es un buen punto cuando tocas la parte de la retroalimentación o feedback, y es que precisamente para ya tocar algunos puntos interesantes y sugerencias muy específicas en lo que es la enseñanza a distancia, es bueno conocer que precisamente hay investigaciones que hablan de esto, hay investigaciones que son mucho tiempo, que están ahí 10, 15 años, y recientemente leíamos algo que era sobre las 4C. Esto fue más o menos en el año 2016-2015, que la Alianza para la Enseñanza del siglo XXI identificó 4 Cs, básicamente, que todos nosotros debemos de conocer, aprender y que debe de estar presente en nuestras prácticas. Estas son: la primera C es la colaboración, la segunda, la comunicación, la tercera, el pensamiento crítico, critical thinking, porque viene de inglés, y la cuarta y última es la creatividad. Y precisamente en nuestra práctica docente, aún sea virtual o presencial o semipresencial, estas 4 se deben de estar presentes. Y más cuando se trata precisamente de literatura, donde debe de existir una alianza, una comunicación, una relación directa entre mentor y estudiante, docente y estudiante. Y precisamente hay que ahora mismo repensar nuestro rol como docentes, porque ya no estamos en las aulas, ya no somos esta figura que llegaba al aula con todo el conocimiento, estamos ya de un modo mucho más tradicionalista, claro está, de la educación. Ahora somos simplemente facilitadores, somos acompañantes, y en algunos casos somos hasta mentores, aquellos que tienen la dicha de contar con esa cercanía. Y partiendo de esta realidad, repensemos cómo es mi relación con mis estudiantes. Estoy disponible, soy accesible, respondo en un tiempo propicio. Las asignaciones, por ejemplo, entre 24 y 48 horas. Las dudas, por favor, entre 4 horas, media hora si es posible. En fin, estas son pequeñas cosas que marcan la diferencia, porque cuando dejamos que el estudiante nos envíe un correo hoy sábado y usted dice, bueno, mi sábado es mío y yo no voy a responder el correo porque mi sábado es mío y yo me lo tomo libre, voy a responder el miércoles, el jueves, cuando toca la clase, estamos dejando al lado, estamos abandonando, estamos quitándole a la experiencia que tiene ese estudiante. Y antes de continuar, solamente recordar que la tasa de abandono universitario está en aumento. O sea, antes hablábamos de 3 de cada 10, ahora nos preparamos lamentablemente para entre un 5%
entre un 5 o 6 de cada 10 estudiantes que están en riesgo de abandono. Entonces, por favor, seamos consecuentes en ese sentido, porque de nosotros como enlaces directos dependerá la permanencia de nuestros estudiantes. Algunos puntos también que todos los docentes debemos tomar en cuenta para la enseñanza en línea es simplemente cosas prácticas. Por ejemplo, grabe sus clases. Esos espacios de diálogo, de interacción en vivo, son maravillosos, son sincrónicos precisamente. Pero ¿qué pasa con el estudiante que no tiene acceso a internet? Con el estudiante que quizás tiene 3G o que vive en una zona muy aislada y ni siquiera tiene 3G, no tiene nada más bien. Entonces, sus lecciones deben ser grabadas. Las discusiones, entre otras, pueden ser entonces en vivo. ¿Y a qué me refiero con lecciones? Con conocimiento, con material de la clase específicamente. Y estas grabaciones, estos videos, deben estar acompañados con texto. Recuerden reforzar y atender a las necesidades individuales de aprendizaje y a los estilos únicos del aprendizaje. No acompañe un video solamente con audio y con representaciones gráficas, siempre añada texto. Y esto también tiene que ser algo que debe estar en sus diapositivas o slides cuando lo preparen. En la sección de notas, describan de qué se trata esa diapositiva. No creen una imagen, no pongan ahí una imagen de un autor con la foto de Benedetti sin saber ni siquiera de por qué Benedetti está en esa diapositiva. Agreguen, sustenten con notas sus diapositivas para que el estudiante esté consciente de qué es lo que está viendo ahí, de por qué Benedetti está en esa foto. Porque este estudiante que no pudo participar de la clase en vivo, que quizá usted esté explicando eso, pues sí merece de todos modos saber, cuando se pueda conectar a internet, de qué se habló en la clase y merece contar de una experiencia completa. Otro punto importante, siempre mostrar su cara. Esto de la virtualidad nos resta realmente, desde cierto punto de vista, ese trato, esa cercanía de la que hablaba Martín Felipe, ese contacto automático en clase que levantan la mano y ahí mismo existe esta conexión, este intercambio de ideas automático. Eso nos resta. Pero por favor, demuestren un poquito de cercanía y muestren sus caras. Eso es importante. También, uso los recursos existentes. Sabemos que la tarea docente es ardua, consume tiempo, es como un doble trabajo, porque trabajamos en las clases que tenemos, pero también debemos planificar previo a la clase. Entonces, no todos los recursos usted los va a crear. Hay recursos existentes, hay bibliotecas de recursos digitales gratuitos que usted puede investigar con su universidad, por ejemplo. Utilice los recursos y, claro está, respete el derecho de autor. Otorgue crédito a quien merece el crédito por su trabajo, porque es lo correcto. Y también es lo que dice la ley. Entonces, otro punto específico ya para la experiencia de la instrucción son las instrucciones específicas. Por ejemplo, usted tiene un documental que le va a presentar a la clase de 2 horas. Vamos a poner un ejemplo, un documental de 2 horas que los estudiantes probablemente a los 45 minutos se van a dormir. Entonces, vamos a ver si en vez de mostrar el documental de 2 horas, yo pienso en los 15, 20 minutos que yo creo que el estudiante va y se lo indico. Mira, en el minuto 40 hasta el minuto 57 quiero que presten atención a este documental. Y no lo ponga a ver el documental de 2 horas que quizás al estudiante y para los fines de la clase no sea necesario. Entonces, seamos muy específicos, seamos muy cuidadosos con las instrucciones que damos en la clase, para que de ese modo no haya como esta incertidumbre que nos afecta de muchas maneras y que con una pandemia ahí fuera como que se amplifica. Porque precisamente hablábamos hace unas semanas en un foro y lo que decíamos es que la pandemia simplemente está amplificando cosas que estaban ya, que eran preexistentes en el sistema y que ahora, como estamos en la virtualidad, la estamos tomando más en cuenta. No se trata de nada, no, sino de cosas preexistentes. Otro punto interesante es que trabajemos también lo que son las expectativas, que sean razonables. Recuerden los objetivos SMART, que sean medibles, que sean logrables, en fin. También otro punto y ya último para cerrar esto
es que mida también su asistencia con los recursos que usted tenga disponible. Porque para frenar precisamente esta tasa de abandono, para poder ser acompañante en este proceso, mida su asistencia, sepa de sus 30, 40, lamentablemente algunos tenemos 60 estudiantes, a veces grupos tan grandes, tan numerosos, trate de por lo menos medir la asistencia, sepa quién está asistiendo, quién no está asistiendo, qué pasa, por qué no asiste, porque quizás hay estudiantes que en la semana 1 no entendieron qué debían hacer con el foro y por eso dejaron la clase. Así de simple, porque no entendieron, no hubo una instrucción clara y dejaron la clase. Entonces, estos son algunos puntos que siempre debemos tomar en cuenta, recordando las 4 ejes de las que le hablé anteriormente, que son la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y la creatividad para fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también recordando, ya para cerrar, que nuestro rol ahora cambia. No somos solamente los transmisores de conocimiento, somos acompañantes, somos facilitadores, somos guías. Y desde cierto punto de vista somos amigos, porque precisamente en esta separación, en toda la cuarentena, nos hemos dado cuenta de la necesidad humana de establecer relaciones y comunicaciones efectivas y afectivas. Y ahí es que el docente juega un papel clave. Seamos ese docente que necesitan nuestros estudiantes. Y cuando digo nuestros estudiantes, me refiero a que miremos específicamente dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros círculos, qué necesitan mis estudiantes. Porque quizás yo estoy hablando de lo que necesitan los míos o de lo que puede necesitar cualquier otro de ustedes, pero usted conoce específicamente cuál es su realidad socioeconómica. Lea los números, revise qué está pasando en mi universidad, a qué nos estamos enfrentando, y cómo están haciendo las cosas la administración, si se está dando acompañamiento, si se está dando seguimiento, cuáles recursos están disponibles, comparte esos recursos, en fin. Les agradezco esta parte, continuamos. Bueno, muchísimas gracias. Tú tocaste, Juan Antonio, aspectos muy neurálgicos, porque definitivamente hay que entender 2 cosas. Primero, no estamos, la mayoría de nosotros, acostumbrados a la virtualidad y menos a una docencia virtual, que dicho sea de paso nos ha costado mucho. Yo trato de enfocarme más en el ambiente, en el espacio universitario, pero no podemos perder de vista lo que está aconteciendo en la educación a nivel nacional, por asuntos que son fundamentales. La conectividad, que es terrible, el manejo de la informática, de los medios, de las TICs, de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero sobre todo hay un aspecto que para mí es fundamental y es el acercamiento del docente con la comunidad educativa. Pero también me parece importante el respeto. Y creo que es un punto en el que muchos docentes se han perdido. La falta de respeto a su comunidad. Hemos visto videos de profesoras y profesores hablándole mal a los estudiantes, insultándolos. Y eso habla muy mal de nosotros como docentes. Pero también me parece una falta de respeto que yo me presente ante mis alumnos, señores, con una franela o acostado en la cama y eso pasa. Entonces yo creo que el ejemplo, siempre lo digo y ustedes lo saben, el ejemplo entra por casa. Si voy a estar ante ustedes, debo estar elegante, debo estar bien vestido, afeitado si se quiere. Eso es un asunto muy personal, pero yo no puedo permitir tampoco, si yo me presento de una forma digna, por respeto a mis estudiantes, yo debo entonces exigir lo mismo. Yo no tengo por qué tener ante mi cámara a una dama, y me disculpan las damas, con rolos o con tubio, con un paño amarrado, o en bata de casa, tomando una clase. Entonces, si yo te respeto, tú también me respetas. Porque el conocimiento, yo creo que debe ser, todo esto es un paquete. Entonces, bueno, yo soy un gran intelectual y eso me da derecho a mí de presentarme ante mi audiencia, ante mis estudiantes, mis alumnos, en franela. No, creo que así no. La tecnología también, y eso lo discutimos el otro día, Juan Antonio, ha desnudado muchas situaciones. Para eso también ha servido la tecnología. Debemos seguirnos preparando y debemos tratar
como docentes que somos la gran mayoría, de proyectar una buena imagen ante nuestros estudiantes. Pero sobre todo también demostrar que no somos tan torpes, porque a veces somos un poquito torpes con el manejo de los temas, incluso con el compartir información, documentos. Hay miles de formas. Sobre todo los PDF funcionan perfectamente. Firmar las clases, grabar las clases antes de enviar. Yo puedo grabar perfectamente una clase muy bien documentada y luego enviársela a mis amigos, a mis alumnos, y que de hecho se puedan compartir con otros grupos. Miren, este es un diálogo que deberá durar por lo menos 5 horas por la cantidad de informaciones que nosotros manejamos. Lamentablemente no hay mucho tiempo, 10 minutos máximo, 10 minutos para cerrar, porque no quiero que la gente diga, bueno, pero tú dices que que es 1 hora, 40 minutos y dura 2, 3 horas. No, así no. Esto es un espacio para despertar el interés, el entusiasmo. Karin, a partir de ahora quiero que tú cierres el espacio en tu condición de amiga y colaborador infinita, pero primero quiero agradecer a los colegas del ILETRA que nos apoyan, a los colegas de Bérgamo que están con nosotros. Fabio, gracias. A los amigos del ILETRA, pero sobre todo a Pilar Ucar. Pilar, tú sabes que te lo voy a decir públicamente. Aparte del respeto que te tengo, te quiero muchísimo. Eres una amiga que en estos momentos siempre ha estado con nosotros. Es mutuo. Estado mutuo. Muy cerca de aquí, de ese lugar que se llama Corazón. Gracias, gracias de verdad. Me encanta escuchar tu voz. Karin, tiene la palabra. Si los demás colegas se quieren despedir formalmente, con la formalidad que este espacio nos caracteriza, creo que será el momento para que tanto Roberto, nuestro estimadísimo Martín Felipe, se despidan, y si al final Juan quiere hacer alguna sugerencia también. Agradecer a los profesores de la Escuela de Letras que están siempre, Diana Martínez, Antonio Paredes, Jacqueline Pimentel, Margarita Corporal. Bueno, no voy a mencionar más porque entonces ahí sí. Y los amigos de Granada también, y a los alumnos. Karin, un abrazo. Muchísimas gracias, querido Juan. Yo muy agradecida con mis invitados, que realmente son invitados de lujo en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Roberto, si quieres unas breves palabras para despedirte. No te escuchamos, Roberto, perdón. Sí, ahora estaba sí. Con el micrófono. Ahora sí. No, despedirme con un agradecimiento grande. Siento que es una amistad, ¿no? que nació hoy día con todos ustedes. Muchas gracias. He aprendido de los otros compañeros que también han estado invitados. Y solamente quiero decir lo siguiente, que al igual que el periodismo, la docencia es un apostolado. Lo estamos viendo nosotros con Darwin. Damos los cursos no solo por un asunto que pueda generar recursos, que sí lo es, pero sobre todo porque nos encanta compartir el conocimiento, y prueba de ello es todo lo que estamos haciendo. Estamos creando un campus virtual que sea amigable, que invite, que sea la esencia de lo que nosotros estamos caminando en esta vida, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que estamos dando, son las clases en vivo, pero las grabamos, las compartimos, las pasamos, creamos un aula virtual para que aquellas personas, aquellos alumnos que no han podido entrar o por cualquier dificultad de conexión puedan acceder de nuevo durante la semana. Y cuando termina el curso, el grupo de WhatsApp continúa para que se pueda crear una comunidad y hay una retroalimentación y hay una comunicación entre todos. Entonces es un caminar constante. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo y eso también me gustaría que quede claro. Así como dije anteriormente, el periodismo y la literatura, uno hace un estilo de vida. La docencia no es menor a ello y van de la mano de una manera muy eficaz si uno lo ejerce con la misma pasión en las otras actividades. Muchísimas gracias, Karin, gracias, Juan Anderson, gracias a la universidad, a todos los que nos han acompañado. Se los quiere muchísimo. Muchísimas gracias, Roberto. También despido a otro de mis invitados, que es Martín Felipe Castañet.
¿Cuál es la especificidad con respecto a Martín? ¿Por qué quise invitarlo? Porque se trataba de literatura y nuevas tecnologías. Y en el caso de Martín, la tecnología también está dentro del tema literario, dentro de sus novelas. Entonces, por eso lo invité y agradezco mucho tu presencia, Martín, porque tú estás experimentando la tecnología desde fuera para volver operativa la formación, ¿no es verdad? Pero también la tecnología es parte de tu tema, es la esencia de tu forma de contar. Karen, si me disculpa, me gustaría que luego Martín Felipe comparta con nosotros los próximos, y bueno, junto a Roberto, los próximos proyectos de talleres y ver de alguna manera, bueno, es creo que Darwin y Roberto trabajan juntos algunas propuestas de talleres, si no me equivoco. Y sí, Martín Felipe trabaja por su lado. Entonces sería importante que en algún momento nos reunamos nosotros cuatro para coordinar para la forma de ver si si nuestros alumnos y profesores podrían tener acceso a alguno de esos talleres. ¿Les parece? Yo me comprometo desde mi escuela y sé que con el apoyo también de nuestro director y mucho más con nuestro decano, de apoyar los proyectos de ustedes. Como sé que cuestan algo de dinero, pero que no es tanto, nadie sabe si podríamos inventar alguna rifa para pagar a algunos estudiantes que no tienen dinero para pagar y que yo sé que están interesados, que estarían muy interesados. Nos va a encantar, nos va a encantar. Perfecto. Martín, creo que tú tienes la palabra ahora para que te despida del público que ha estado siguiéndote de una forma muy interesada. Bien, para cerrar lo que estaban comentando recién, a mí me parece, en primer lugar, ¿cómo lo va a probar? Con respecto a lo que decía Juan, con respecto a... Podemos esperar que se siente 5 minutos, ya estamos terminando para probar. Me disculpan, yo tengo el micrófono abierto. Me disculpan, que tengo una situación en la casa y me disculpan de nuevo. Bien, con respecto a lo que comentaba Juan Aderzo recién, sobre la comunicación entre alumnos y docentes, yo noté efectivamente en la universidad, no en los talleres privados, que había cierta más, como por así decirlo, violencia por parte de los alumnos en el trato, ¿no? Con esto quiero decir una descortesía, no sé si es la palabra, ¿no? Pero es un tono menos cortés, ¿no? Que lo habitual. Y me parece que tiene que ver con el hecho de la cercanía que permite la interacción digital. Y que yo, que no soy una persona para nada formal, pienso que en todo caso la cercanía es tanta, la inmediatez es tanta, que habría que intentar establecer un nuevo pacto social, ¿no? Con respecto a lo que significa la cortesía en Internet. Por ejemplo, para poner un ejemplo que todos entendemos, entender que todos podemos tardar en responder una comunicación, ¿no? Entonces, cuando nos escriben un sábado a las 11 de la noche, ¿no? Que todos entendamos que probablemente no va a haber una respuesta el domingo a las 9 de la mañana. Y hay muchos alumnos que no entienden eso. Entonces, no es porque sean descorteses, sino que me parece que hace falta, ¿no? Dado que cambió el lugar donde nos comunicamos, los modos que nos comunicamos, ¿no? Que en todos los que estamos en esta posición pedagógica, ¿no? de la enseñanza, intentar, ¿no? Volver a establecer criterios en común con los alumnos, ¿no? Sobre las maneras de comunicarnos. Bien, y por otro lado, así ya cerrando, efectivamente, como dijo Karin, a mí siempre me interesa llevar a la literatura lo que trabajo por fuera de la literatura, y viceversa, ¿no? Entonces, realmente es algo que me resulta muy placentero porque me permite ver lo más que pueda dos caras, ¿no? de una misma situación. Y por supuesto que estaría muy agradecido si colaboran con la difusión de mis talleres o si podemos incluso armar alguna actividad
Así como dijo Juan Martínez antes, a mí me parece muy valioso que se graben las clases. Yo siempre grabo mis clases porque me parece que es muy importante tanto la actividad sincrónica con la actividad asincrónica. Así que de mi parte estoy más que dispuesto y creo que antes yo hablaba de deshacernos de ciertas fronteras que son más mentales que reales entre muchos de nuestros países, ¿no? Y que podamos establecer estos vínculos y quizás actividades, ¿no? que trasciendan estas fronteras. Y por supuesto, invitarlos, ¿no? Dado que es el mayor modo de comunicación que tenemos, a que me busquen en las redes sociales. Siempre estoy con mi nombre, tanto en Twitter, en Instagram o en Facebook, ¿no? Como Martín Felipe Castañé o Moby Martin, que es el usuario o el nombre de guerra, ¿no? que utilizo, pero siempre estoy con mi nombre, así podemos seguir en contacto. Y una cosita más que me olvido, porque si no mis editores se enojan. Mentira, no se enojan, siempre son muy pacientes. Mis libros, además de salir en Argentina, se publicaron en Bolivia por la editorial Dum Dum, de Liliana Colanzi, en Perú por Peso Pluma, en España por Sigilo. Así que, como la mayor parte de ustedes no está en Argentina, ¿no? Sepan que se pueden conseguir en otros países. Y espero que en el futuro sean más. Muy bien, les agradezco muchísimo la invitación y espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Martín. Para nosotros sí que ha sido un verdadero honor. Le pasamos la palabra a Karin ahora a Juan Antonio para que se despida. Gracias, pues un honor, reiterando, compartir esta mañana con ustedes, parte de la mañana. Qué bueno ver a maestros como Paredes, además maestros